¿Qué tal? Un saludo para todas y para todos. Estamos aquí con esta videoguía en la cual vamos a trabajar el modelado de un personaje básico, ¿sí? Es el que hemos trabajado en clase, que lo trabajamos en unas cuantas clases. Es un ejercicio que se encuentra en esta página cgitutplus.com. Ahí pues miren ustedes aquí todo el link, ¿no? Está en inglés, pero es muy fácil de entender, ¿no? No obstante, pues yo este ejercicio pues lo he aplicado siempre en las clases para pues aprender un modelado básico y de ahí pasar a modelados mucho más complejos, ¿sí? Es muy fácil de realizar, simplemente hay que tener pues paciencia, ¿no? Y dedicación, ¿no? Bien, perdón, aquí pues le da a usted toda la referencia, ¿no? Para descargar la referencia, usted da clic aquí, descarga la imagen como tal, aunque esa imagen ya la tenemos en el blog, ¿no? Entonces usted le da clic derecho a la imagen y la descarga donde usted la necesite, ¿sí? Entonces lo siguiente es trabajar ya con el modelado en Blender, simplemente cargando la imagen de este ninja, ¿sí? Y pues aplicando el modelado, ¿no? A partir de un cilindro. Entonces comencemos. Entonces saben que voy a Blender, este cubo lo elimino, voy a suprimir, marco delete y bueno, lo que voy a hacer es añadir ¿qué es? Un cilindro. Bien, entonces puedo ir acá, voy a ir a Add, y de Mesh y voy a escoger cilindro. ¿Listo? Bien, voy a utilizar las vistas frente y lateral para trabajar esto. Entonces el cilindro, bueno, ahí cuando ya lo he insertado, voy a trabajarlo desde esas vistas. Tanto lo que haga en el frente lo haré en la vista lateral. Pero antes debo a este cilindro, los 32 lados que me muestra aquí, si apenas lo inserto, ¿sí? Verifico aquí que en lugar de 32 tenga 8 lados, ¿sí? Doy enter, ya tiene 8 lados. Y acá abajo, donde dice Cap Fill Type, le voy a quitar, le voy a colocar Nothing, lo cual va a hacer que las tapas del cilindro pues no aparezcan. ¿Listo? Bien, bueno, entonces, como les digo, voy a trabajar con la vista frontal. Aquí arriba me dice frontal, está en perspectiva. Si quiero pasarlo ortogonal, presiono 5 en el teclado numérico y ya me aparece la cuadrícula. Bien, entonces está ahí el cilindro. Bien, lo siguiente es colocar la imagen de referencia. Usted puede colocarla desde el principio, antes de colocar el cilindro o después. Pero bien, yo lo voy a hacer aquí. Presiono N para que me aparezcan las opciones adicionales y aquí me aparezca la opción que dice Background Image. Marco esa opción y despliego el panel y le digo Add Image. Cuando le doy esa opción, acá abajo me aparecen unas opciones para darle Open y colocar la imagen que yo debo tener en este caso en el escritorio. La selecciono y le doy Open Image. Bien, yo presiono 1, está el cilindro ahí con la imagen de referencia. Presiono 3, también está la imagen en esa vista. Perfecto. Ahora, estoy en modo objeto. Tengo seleccionado el cilindro, estoy en modo objeto. Lo voy a ubicar de tal manera que quede en el centro del personaje. Sobre todo el centro de los personajes se lo maneja aquí, en esta parte, ¿sí? En la cadera. Entonces, mire que este elemento, este cilindro tiene un punto naranja. Ese punto naranja debe quedar en el centro. Si quiero ver lo que está en el fondo, o sea, la imagen de referencia, y quiero que la figura o el cilindro sea transparente, presiono Z, ¿sí? Y mire que me aparece la malla y coloco bien el punto central. ¿Listo? Bien, estoy en modo objeto. Recuerde que para ubicarlo primero estoy en modo objeto. Ahora, me voy a la vista lateral, presiono 3 en el teclado numérico y también ubico ese cilindro o ese punto aquí, ¿sí?
Lo siguiente es pasar a la vista frontal, presiono 1 y escalo ese cilindro, ¿sí? Lo escalo, presiono S, muevo el mouse y lo voy a mover, presiono G, si quiero presiono Z para moverlo exactamente en el eje Z, y luego presiono nuevamente G y luego presiono X y lo muevo en el eje X. G para mover y X, Y o Z, que son los ejes en los cuales voy a mover mi figura. Voy a acercarme un poco más. Listo, ahí escalo otro poco. Ah, perdón, olvidé una cosa. Voy a deshacer los pasos. Control Z. Ahí lo hice pequeño, pero antes de moverlo, puedo escalarlo, sí, pero antes de moverlo, es importante que yo lo haga, que mueva los vértices en el modo edición, para que ese punto central del elemento se quede ahí, ¿sí? Si no, lo estaré llevando acá y no podré hacer el espejo. Entonces ahí están seleccionados todos los vértices. Si no estuvieran seleccionados, si estuvieran así, entonces presiono A y se seleccionan todos, presiono G y muevo Z para moverlo en el eje Z, nuevamente G y X para moverlo en ese sentido, y ahí escalo nuevamente, ¿sí? Perfecto. Muevo un poco más en el eje Z, lo ubico más o menos en este punto. Puedo escalarlo otro poco presionando S, ¿sí? Aquí abajo le van a salir a usted las combinaciones de teclas o las teclas que yo presiono acá para escalar, mover, en fin. ¿Listo? Bien. Ahora, lo siguiente es aplicar el espejo para que lo que yo vaya haciendo de este lado lo vaya también trabajando de este otro lado. Pero no se olvide de trabajar las vistas también. Entonces estaba en la vista frontal, ahora me muevo a la vista lateral y trato de ubicar este elemento aquí, ¿sí? En esta referencia. No va a ser tan igual, ¿no? Pero estas referencias nos van a ayudar como a guiarnos en cuanto a los pasos que debemos seguir en el modelado. Si quiere, voy a quitar estas vistas, la vista de estas herramientas, ¿sí? Genero dos vistas desde la esquina. Esta será la vista lateral y esta será la vista frontal. Listo, entonces aquí yo puedo acercarme, ¿sí? Acá también me acerco y cuadro al personaje para pues trabajarlo tanto de este lado como del frente. ¿Listo? Bien, entonces lo siguiente ya aquí es, teniendo seleccionados todos los vértices, me voy a estas opciones de acá, las del modificador, y busco la opción Mirror. ¿Sí? Aquí estas opciones me sale que está reflejando en X, o sea en el eje horizontal lo está reflejando, que está bien, me conviene. Podría reflejarlo en Y, mire lo que aparece, me lo refleja en Y acá, o en Z, y me genera otro acá arriba, pero yo solo lo quiero en X. Bien, y es importante esta opción Clipping, que más adelante la vamos a ver, ¿sí? Ya la hemos visto en clase, pero vamos a ver ahora de qué se trata. Entonces marco aquí Clipping, ¿listo? Perfecto, y lo siguiente es empezar con el modelado, que lo voy a hacer a partir de los vértices. Entonces aquí estamos en edición, modo edición, mire que aquí tengo menú, que yo puedo trabajar de este lado, ¿sí? Voy a trabajar aquí y seleccionar vértices, en los dos tengo vértices, voy a deseleccionar los vértices presionando A, y voy a seleccionar los vértices de la parte de arriba, ¿sí? Puede ser presionando B, lo cual me genera esta guía. Yo hago clic, mantengo presionado y arrastro y selecciono los vértices de la parte de arriba. ¿Listo? O puede usted, digamos que aquí estamos seleccionando un loop. El loop es esta serie de vértices que forman como un círculo en sí, ¿no? O están conectados. Ese es un loop. Entonces usted lo puede seleccionar como lo acabo de hacer, o simplemente puede presionar Alt y hace clic en
digamos en un vértice y se va a seleccionar el loop. ¿Listo? Bien. Perfecto. Lo siguiente es trabajar extrusión. ¿Sí? Extrusión y escala. También vamos a trabajar algo de rotación. Entonces, vamos a rotar este loop un poco porque quiero que siga la guía del personaje, del dibujo. Entonces voy a rotarlo, pero ahí está la opción, presione R para rotarlo, pero lo rota en cualquier sentido. ¿Sí? Tengo que presionar Y para que lo rote en ese sentido. ¿Sí? En el sentido que yo quiero. Entonces, mira, acá está viendo usted cómo rota esto en Y. Si quiero puedo seleccionar el loop de abajo, escalarlo un poco. Ahí está. ¿Sí? Nuevamente selecciono el loop de arriba. Puede trabajar en la vista que quiera. Lo voy a rotar nuevamente en Y. R, Y. Y lo muevo un poco en Z. G para mover. Z para moverlo un poco. Exacto. Ahí. Listo. Y lo siguiente es trabajar extrusión. Tenga cuidado con la extrusión, que muchas veces en clase hay gente que presiona mucho la letra E para extruir y se crean muchas deformaciones por ahí. Entonces toca presionar una sola vez E, arrastro, estoy extruyendo, mire, arrastro el mouse, doy clic y escalo un poco. ¿Sí? Nuevamente, verifico acá cómo está quedando. ¿Sí? Por acá está bien. Podría escalarlo. No, no lo voy a escalar, lo voy a manejar así. Ya cuando tenga acá arriba, avance por acá arriba en la extrusión, ahí ya haré algunos cambios. Bien, seguiré entonces con la extrusión. Ahí, presiono E, muevo el mouse y escalo un poco. Recuerde que habíamos presionado Z para ver los vértices. Si yo presiono Z nuevamente, mire cómo va quedando la forma. ¿Sí? Cómo va quedando el ninja. ¿Sí? Podría rotarlo un poco ahí, presiono nuevamente Z. Roto nuevamente presionando R y con Y. Roto un poco y listo. Y sigo rotando. Sigo, perdón, extruyendo. E. Hasta ahí puede ser. Escalo. Mire, puede ser hasta ahí. En esta parte de acá yo podría mover estos vértices. G y los voy a mover en Y para que moverlos un poco más adelante. Podría escalarlos un poco. No sé si escalarlos un poco, tal vez se me deforme. Voy a seleccionar el otro loop, este loop que está aquí abajo. Presiono Alt, hago clic derecho y muevo con G y Y. La letra Y para pues darle un poquito más de forma, ¿no? En esta parte de aquí, también este loop de aquí podría moverlo un poco. Entonces presiono Alt, hago clic derecho en algún vértice de ese loop, presiono G, presiono Y para moverlo en el sentido que yo quiero y listo. Tal vez este de aquí también requiera. ¿Sí? Presionando Alt, hago clic derecho, ya sabe, G, Y y por ahí ya vamos dándole forma a este personaje. G, Y, recuerde, para seleccionar un loop, presiona Alt. Sí, tal vez me puedo ver un poquito cansón en eso, pero es que muchas veces nos queda una duda en eso y no sabemos cómo mover, cómo seleccionar un loop, ¿no? Sigo extruyendo, ahí ya quedó más o menos cuadrado. Extruyo E, presiono E. Llego hasta este punto, más o menos. Hasta ahí puede ser. Escalo un poco. Las extrusiones son las que usted crea necesarias, no exagerar tampoco, pero sí las que usted crea necesarias, ¿no? Voy a hacer una última extrusión en esta parte de la pierna. E. Llego hasta ahí. Escalo un poco. Tal vez voy a deshacer este paso. Voy a deshacer este paso. Hasta ahí. Ahí lo escalo un poco. Lo llevo un poco más arriba.
¿Por qué dice ese paso? Porque tal vez ese último loop que acabo de generar no lo necesito, ¿sí? Voy a llevarlos hasta este punto. Y en este punto voy a inclinar esto, voy a rotarlo. R, Y, ¿sí? Mire que ya le voy dando otro tipo de forma a la pierna. Nuevamente G, Z, para moverlo un poco hacia arriba. Escalo un poco S. La idea es que este extremo tiene que tocar esta parte y este extremo tiene que tocar la parte de la entrepierna. G, Y, escape, me equivoqué de vista. Aquí G, Y, recuerde que, perdón, G y Z. Recuerde que la vista en la cual usted tenga el mouse es la vista activa, o sea que si usted crea un comando, entonces se va a aplicar en la vista que usted tenga el mouse. Porque si yo creo un comando en esta vista, pues voy a escalar en esta vista, ¿sí? Todo va a funcionar de acuerdo a la vista en la cual usted tenga el mouse. Voy a escalar un poco más. Listo. Puedo moverlo un poco a la derecha. G para mover. X. Ahí puede ser. Listo. En esta parte me voy a mover un poco, o voy a pasar a la vista 3D o a la vista en perspectiva. Entonces presiono la rueda del mouse, mantengo presionado la rueda del mouse y orbito, ¿no? Estas funciones tan fáciles o tan sencillas como estas, como orbitar, muchos han tenido dificultades en eso, ¿no? Simplemente es presionar la rueda del mouse, mantener presionada, mover el mouse y está orbitando. Esto es orbitar. ¿Listo? Bien. Ahora, aquí viene la función del mirror y del clipping, que lo que van a hacer es que estas dos partes se unan, ¿sí? Yo aquí puedo, en esta opción donde tengo el modificador, ¿sí? Aquí puedo darle a esta opción, marcarla y me van a aparecer marcados los vértices también del lado del reflejo, del espejo. ¿Sí? Entonces voy a hacer con esta opción clipping que voy a generar una extrusión de una pierna hacia la otra, ¿sí? Y quiero que en un centro esos elementos que se juntan, se tocan, queden soldados, ¿sí? Se unan. Entonces voy a seleccionar 5, voy a Z aquí para volver a la vista sólida. Voy a seleccionar este vértice, la parte superior, voy a seleccionar con Shift presionado y haciendo clic derecho en el otro vértice voy a seleccionar estos 5 vértices. ¿Sí? Quedan seleccionados estos 5 vértices. Lo que voy a hacer enseguida es extruirlos, ¿sí? Entonces presiono E y muevo. Puede usted darle el eje X, por ejemplo, presionar X para que se extruyan en ese sentido. Y mire que yo muevo el cursor y ya una vez hecho clic derecho o clic nada más, ya queda suelto. Lo voy a hacer nuevamente ese paso. Entonces ahí tengo seleccionados esos vértices, presiono extruir, E para extruir. Si muevo extruyo, pero mire cómo se va extruyendo. Entonces si quiero que no pase eso, presiono X para que se mantenga la extrusión en un solo sentido y arrastro hasta que se peguen y doy clic y ya quedan unidos. ¿Listo? Bien, entonces mire que aquí ya tengo la parte de las piernas, ¿sí? Ahora voy a seguir extruyendo de aquí hacia arriba. Entonces aquí arriba me ha generado un loop entre las dos partes, porque si yo presiono Alt y hago clic en un vértice, entonces reconoce todo el de arriba como un loop, ¿sí? Que en realidad es hasta aquí, hasta la mitad, ¿no? Pero da la impresión que con el reflejo se crea un loop más grande. Vuelvo a la vista frontal, extruyo y el proceso comienza nuevamente. Esta vez ya simplemente haciendo unas cuantas extrusiones. Voy a escalar un poco ahí. Es un ninja un poco gordo, pero pues hay que seguir más o menos la referencia. Bien, a veces es conveniente que este loop quede de un mismo nivel, o sea que no quede así con esta curva, ¿sí? Que queden todos los vértices en una misma línea.
o queden iguales, todos en un mismo eje. Entonces aquí lo que necesito es escalar en Z. ¿Para qué? Para que estos vértices que están más arriba y estos que están más abajo se muevan en el eje Z y queden todos en una misma línea. Entonces voy a mover esta vista de acá a la vista perspectiva, colocar Z ahí para que miremos, y de este lado de la vista frontal voy a escalar en Z. Ya van a ver ustedes qué va a pasar acá. Hay un poco más para que lo miren. Entonces acá voy a escalar S para escalar, Z para escalar en ese sentido. Listo, fíjese lo que pasa. ¿Sí? Entonces le di S, Z y en ese eje los vértices se alinean. Listo, y de aquí lo único que tengo que seguir haciendo es extruir hasta el cuello. Entonces sigo aquí volveré a la vista lateral, porque en la vista lateral yo necesito seguir estos parámetros. Presiono Z aquí, también Z para ver la vista de la malla, E para seguir extruyendo, por ahí puede ser. Sí, mire que acá ya voy a tener que ir trabajando algunos vértices. Voy a mover esa malla un poco más abajo, G para mover, Z un poco más abajo. Eso me va a permitir, bueno, aquí voy a escalar un poco, parte tal, y acá lo que voy a hacer es mover estos vértices. Y aquí ya empieza el trabajo, digamos, de paciencia, ¿no? De dedicación. Aquí selecciono vértice por vértice y voy cuadrando. G, en este caso Y para moverlo. Se me queda un vértice por ahí, escape. Vamos a seleccionar con B, presiono B larga, hago clic, mantengo presionado, ahí muevo los vértices de los dos lados, G, Y, y voy moviendo esto así, poquito nada más, nuevamente B, larga, hago clic, mantengo presionado, arrastro. Ahí cometí un error y es que tenía seleccionados estos vértices de acá, entonces voy a seleccionar los vértices, simplemente los vértices de arriba. Entonces deselecciono con A, presiono B, mantengo presionado, arrastro con G, en este caso en el eje Y simplemente es presionar B, mover, ir moviendo los vértices. En este caso podría deseleccionar aquí y mover estos vértices de acá. Entonces B larga, hago clic, mantengo presionado, selecciono estos vértices, los muevo en el eje Y. ¿Sí? Ya es cuestión de que usted tenga paciencia y vaya trabajando vértice por vértice. Aquí recuerde de seleccionar, ¿sí? Presiona A para que queden deseleccionado todo, presiona B y puede seleccionar los vértices. Se da cuenta que yo selecciono aquí un solo vértice, pero en la parte frontal estoy seleccionando los tres vértices que en sí me van a ayudar para ir cuadrando esto, ¿no? Presiono G, y aquí voy moviendo mis vértices, perdón, aquí deselecciono estos vértices que tengo acá con A, presiono B, G y Y para ir moviendo. Listo, mis vértices. Y listo, si nos vamos dando cuenta, ya va quedando más o menos la malla aquí formándose un poco, ¿no? Después ya hay que irle dando detalles, pero eso ya usted los tiene que ir cuadrando, hagamos al ojo, según su criterio. Entonces podrá decir usted, yo voy a mover este vértice de acá un poquito más, este lo muevo un poco más. Sí, bueno, los dos que están ahí puedo mover, pero bueno, no voy a demorarme en detalles. Voy a seguir en esta video guía completando el modelado hasta el cuello. Entonces deselecciono cualquier vértice que tenga deseleccionado y con Alt presionado hago clic derecho en el loop de arriba o en alguno de los vértices del loop superior y sigo extruyendo. E para extruir hasta aquí puede ser, y escalo un poco. Listo, mire, queda escalando acá, perfecto, pero acá en la parte lateral debo hacer cambios. Entonces
deselecciono los vértices, presiono B y bueno, podría mover aquí todos estos vértices. B, selecciono todos estos vértices de aquí y los muevo. G y Y para moverlos en el eje Y, en la dirección de la flecha verde, la línea verde. Miren que aquí cometí un error, estoy trabajando en esta vista de acá, pero debo presionar los comandos en esta vista para poder mover. G, Y, y voy moviendo mis vértices de acuerdo al modelado que yo vaya trabajando, ¿no? Como a mí me vaya apareciendo. Entonces deselecciono, vuelvo a seleccionar esta vez el loop acá. Aquí lo puedo mover este vértice. G, X puede ser, mover un poquito ahí. Este de acá, también son cosas que uno va arreglando como para que la malla quede, las aristas de la malla vayan quedando un poco mejor, ¿no? Bien, selecciono arriba y sigo extruyendo. Como hasta este punto. Puede ser. Listo. Y sigo hasta el cuello. Teniendo en cuenta que debo ir cuadrando los vértices en la vista lateral. Listo. Entonces acá deselecciono A, B para seleccionar. Mantengo presionado y arrastro. G y Y para mover los vértices. Ahí está. Deselecciono A. Nuevamente presiono B. Hago clic, mantengo presionado, arrastro. Y por último G y Y para mover los vértices e irlos cuadrando de acuerdo a la malla que yo voy haciendo. Listo, mire cómo va quedando. ¿Sí? Va quedando la malla. ¿Sí? Mire, está quedando pues más o menos bien. Suelen quedar mejor, pero pues ya depende del detalle. Bien, aquí podría después usted añadir más loops, ¿no? Para mejorar, digamos, esta parte de la espalda. Bueno, y aquí sigo extruyendo. Selecciono el loop de arriba, presiono E, estoy hasta esta parte, pues hasta esta parte, está bien. Escalo. Sí, pues hasta esta parte. En esta parte aquí se pone un poquito complejo porque toca cuadrar con esta espalda. Entonces deselecciono, presiono B, G, Y para ir moviendo hasta esta parte. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso porque a veces se puede deformar el personaje, pero pues ya después toca ir cuadrando, añadiendo más loops y demás. Aquí voy a seleccionar nuevamente el loop, extruyo, escalo, aquí puedo moverlo un poquito hacia abajo, G y Z, perdón, Z, ¿sí? Puede ser así. Y aquí puedo escalar otro poquito de este lado. Bueno, aquí ya es arreglar los vértices, ¿no? B, presiono, G para mover, ¿sí? G para mover, aquí pues selecciono, deselecciono, nuevamente B para mover estos vértices de acá, G y Y para mover. Igual en la pantalla le van apareciendo las teclas que yo voy moviendo, ¿no? G y Y. Están apareciendo, vamos arreglando. Y bueno, ya de ahí sacar un poco más del cuello, una instrucción más, ¿no? Aquí pues podemos mover estos vértices, G y X, G y X. Bueno, no, tal vez no mucho, ahí puede ser. Hay veces en que uno ya se demora un poco. En detalles, ¿no? Pero bueno, en esta video ya no quiero demorar mucho en esos detalles, ¿no? Hagamos una instrucción más aquí en el cuello para terminar esta video guía. Extruyo y puedo escalar un poco, ¿sí?
¿sí? Vamos a ver cómo está quedando. Más o menos, sí, es como debe ir quedando. Podemos moverlo un poco. Bueno, vámonos. Movámoslo un poco en Z, G, Z. Y de ahí podemos sacar un poco ya un cuello, otra parte del cuello. En estas partes de las articulaciones como movimiento de cuello, los codos, las rodillas, hay que hacer unas cuantas subdivisiones para poder pues hacer más natural el movimiento a la hora de animarlos, ¿no? Porque si no le hacemos esas subdivisiones, el brazo va a parecer como quebrado, ¿no? En lugar de un brazo articulado. Ahí construimos, ¿sí? Para un cuello. Y podemos rotar un poco en X. El loop de aquí también lo podemos rotar un poco en X. Rotar X, R, X. Entonces acá también podemos rotarlo un poco en X. Ahí, R, X. Listo, ahí más o menos puede estar quedando nuestra malla. Le damos Z. ¿Sí? Es recomendable que esta parte de aquí arriba, este huequito, le quede lo más redondo posible. Si más adelante usted, pues, cuando esté trabajando los detalles, preocúpese de que este redondito de aquí, digamos, este cuello le quede un poco más redondo, ¿no? Debía haberlo mejor, antes de haber hecho esta extrusión, debía haber trabajado en ese huequito como para que quede más redondo, ¿no? Bien, ¿qué pasa si yo me voy acá y coloco otro modificador, modificando Subdivision Surface? Mire cómo va quedando esto. Si le puedo dar más subdivisiones aquí. Mire cómo queda el cuello. Tal vez debía haberlo redondeado un poco más antes de hacer la extrusión. Pero bueno, ¿no? Eso lo podemos arreglar luego en los detalles. Bien, esto sería por esta videoguía. Trabajaremos otras dos videoguías, bueno, otras dos videoguías sí, en las que trabajaremos los brazos y las manos. También lo mismo con los pies. Y por último trabajaremos otra videoguía con la cabeza, ¿no? Entonces nos vemos en la próxima videoguía.